8 consejos para terminar una relación sin lastimar a tu pareja. Muchas personas quieren saber cómo terminar su relación actual sin herir demasiado a su pareja. La mayoría de las veces, esta decisión se debe a las necesidades que no se pudieron satisfacer durante el tiempo que ha durado su relación. Estas necesidades insatisfechas pueden reflejarse, por ejemplo, en la intimidad, el amor, la ternura, la comunicación o las actividades compartidas. En algún momento, para muchos, simplemente hay un punto que se ha superado después de un tiempo y se decide terminar la relación. Pero muy dolorosa para muchos es la idea de terminar la relación de pareja bajo la influencia del dolor, las lágrimas, la ira, la culpa y el miedo. Por lo tanto, este paso debe ser cuidadosamente pensado y hay que pensar de antemano en el mensaje y la forma de comunicarlo. ¿Ya no amas a tu pareja y no ves otra salida que terminar la relación? Hoy te mostraremos la mejor manera de decirle a tu pareja que se acabó, tratándola con respeto y justicia. Número 1. Deja que tu pareja sienta que algo va mal. La decisión de romper con tu pareja no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es un proceso largo. Por eso es mejor hacer sentir a tu pareja que algo va mal, para que el choque no sea demasiado grande. Has tomado la decisión de acabar con tu relación, pero hace tiempo que reservaste un viaje de fin de semana romántico en la montaña. Termina tu relación antes de que llegue ese tiempo. No sería justo para tu pareja si lo haces después y piensa que su relación es perfecta. Número 2. Prepárate y ponte en el lugar de tu pareja. Si piensas romper con tu pareja, prepárate para ese momento. Piensa en cómo quieres decírselo y en todo lo que quieres abordar. Intenta también ponerte en el lugar de tu pareja y piensa en cómo preferirías que te lo dijeran. Número 3. Tu pareja debe ser la primera en saberlo. ¿Estás convencido o convencida de que quieres romper con tu pareja? Díselo primero a tu pareja, en ningún caso debe enterarse por nadie más que por ti. Número 4. Encuentra el momento adecuado para terminar la relación. Si estás seguro o segura de que quieres terminar la relación, no esperes demasiado. Sin embargo, hay excepciones en las que es mejor esperar. Por ejemplo, tu pareja tiene un examen al día siguiente o tu pareja acaba de ser despedido o despedida de su trabajo. Número 5. Encuentra un lugar neutral adecuado. No rompas con tu pareja en público, en un café o en un restaurante, sin pensarlo. Porque si rompes a llorar, es probable que te sentirás o se sentirán avergonzados. Busca un lugar apropiado donde nadie te moleste o te escuche, como por ejemplo, en su apartamento, en un paseo por la naturaleza. Número 6. Rompe con tu pareja en persona. Si no quieres herir a tu pareja más de lo necesario, díselo en persona. Intenta comprender también su punto de vista. Respeta sus sentimientos, la ruptura es un choque emocional para él o ella. Si no se lo dices personalmente, es muy cobarde por tu parte. Además, humillará y herirá más a tu pareja. Número 7. Sé honesto y veraz. Sé sincero con tu pareja cuando rompas con ella. Cuéntale los motivos de la ruptura. Ten cuidado con lo que dices y atente a los hechos. No ilusiones a tu pareja innecesariamente, pero dile que ya no tienes los sentimientos que tenías para con ella y es por ello que deseas romper la relación. Número 8. No te sientas culpable por dejar a tu pareja. Es importante que mantengas tu decisión y no te sientas culpable. Si ya no tienes sentimientos, debes decírselo a tu pareja. No debes culparte ni sentirte culpable. Si ya no quieres a tu pareja, es mejor poner un límite que seguir siendo infeliz. Es normal estar deprimido al principio, después de una ruptura. Ambos necesitan tiempo para procesar la ruptura. Para superarlo más rápido, puede ser útil ausentarse unos días para aclarar estas cosas. Esto ayudará en las primeras semanas después de la ruptura a procesar el dolor de la misma. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes suscribirte al canal dándole clic al botón rojo que está abajo y también activar la campanita de notificaciones.
Nos vemos en un próximo video.